Esa es la oposición o la contradicción, William, entre la fe, el consuelo de Dios, la plenitud del Espíritu y esta podredumbre en la que estamos metidos. Este lodazal al que nos ha conducido Juan Manuel Santos y su pandilla de bandidos que se robaron la República y que se robaron el honor de Colombia. William, esto de la Corte Suprema de Justicia es de no acabar. Esto le vuelve a uno trizas el corazón. Sí, señor. Y ahora salen los bandidos de las FARC a pontificar en Colombia sobre la democracia. Bueno, William, vamos, sí, pues, al oído. Y están pontificando ahí en el centro de convenciones con orquesta incluida. Sí, señor, con orquesta incluida, pagada por los colombianos, William. ¿Pagada? Ya en la Plaza de Bolívar ayer podíamos evidenciar 5 camiones cargados con equipos de última tecnología para el gran concierto de este 1 de septiembre. Ojalá sea cierto que eso no va a pasar. La guerrilla le cumpla al distrito con el tema de mantener la Plaza de Bolívar limpia, perfecta, sin un solo grafiti y sin una sola mancha. Bueno, Demar, pero ¿quién paga? Eso, Vanessa, coincidimos. ¿Quién paga esos camiones? ¿Quién paga ese montaje? ¿Quién paga esas orquestas? ¿Quién paga semejante feria? ¿Quién? Los mismos que hemos pagado el hotel por 5 años en La Habana, los que hemos pagado los viajes de Timochenko a Colombia. Sí, los que estamos pagando 2 millones de pesos para cada guerrillero, no, 640.000 pesos para cada uno. Unos botones. Eso ya no tiene Montserrat, no tienen dinerito. Sí, eso es lo que ellos dicen, que no tienen dinerito. Ayer los oyentes bromeaban en el chat y decían que probablemente van a hacer un mercado de las pulgas con los exprimidores, las escobas, todo las eso medias, las medias de todo lo que presentaron. Oiga, yo vi como bienes, ¿no? Yo aplaudo ese sentido del humor, es lo único que uno puede perder. Sí, de manera que gracias oyentes por fantásticos. proponer ese mercado de las pulgas. Mercado de las pulgas. Lo que las FARC ofrecen para indemnizar las víctimas: exprimidores, sal de frutas, escobas, traperos, cantimploras, traperos. A propósito de traperos, un oyente muy acucioso se preguntaba, oiga, que alguien me explique, las FARC toda la vida metidos en la selva donde lo único que hay es tierra y monte, y resulta que tenían trapeadoras. No, es que es muy difícil. O sea, que acabaron con los asadones y los cambiaron por trapeadoras. ¿Cómo la ve? Yo vi una foto como de 8 trapeadores y decía, dizque, última noticia, encontraron una caleta de las FARC. Y una foto de 8 trapeadores. Bueno, porque encontraron... ¿Usted vio la caleta de Tumaco, William? No la vio. No la vio. Ya vea. No, su silencio me dice que no la vio. Usted mismo me interpreta a mí, ¿sabe? Bueno, si yo lo interpreto sus silencios. Aprendí después de 14 años a entenderlos. Bueno, pues ayer sacaron en un noticiero de televisión, el de RCN, para ser más precisos, una caleta de las FARC en Tumaco, o en las vecindades de Tumaco, pues, sí, con un cargamento de explosivos, de misiles, que lo deja a uno pasmado. Pero ¿sabe cuál es la tranquilidad, William? Sí, señor. Que no era de las FARC, sino de una disidencia de las FARC. Ah, 17, óigase bien, 17 misiles tierra-aire, de esos que no aparecen en los contenedores de la ONU. Pero que va a aparecer, por Dios, si es que las FARC guardaron todo su armamento y estos sinvergüenzas de la ONU que están aquí, que son unos mamertos enviados para justificar a las FARC y para asociarse con las FARC, nos están diciendo que ya recibieron todo el armamento. A ver cuáles misiles tierra-aire recibieron, a ver cuáles ametralladoras .50 lanzagranadas, a ver cuántas de esas armas recibieron, ¿no? Obviamente ninguna. Me pasan un dato desde el departamento del Meta, doctor Fernando. Guerrilleros en las veredas del departamento del Meta, abajo de Granada, entre Puerto Rico y el Pororio, estarían vendiendo fusiles. ¿Sí? Vale 3 millones de pesos cada fusil. Pues. Marca Kalashnikov, por si alguien está interesado. Uy, por Dios. 3 millones. ¿Y a cómo? Perdóneme. No se me escape con esa noticia. ¿A cómo valoraron cada fusil los de las FARC? Porque como eso es parte de del patrimonio, sí, para indemnizar a las víctimas, ¿a cómo pusieron cada fusil?
Eso lo dijo el presidente de Acore. Dijo, son tantos fusiles por tanta plata. Cada fusil valía 20 y tantos millones de pesos. Y se consigue, lo dijo el mismo general director de Acore, se consiguen en el mercado negro nuevecitos a 3 millones de pesos. Ahí está. Hombre, es que son unos ladrones y unos tramposos. Pues no en vano son lo que son. Son lo que son, los peores bandidos de América, a los que Juan Manuel Santos les entregó la República. Cierto. Una preguntita. ¿Venezuela les devolverá a las FARC todo lo que tienen en Venezuela? Una preguntita. Pues, pero William, no hay problema porque como no vale nada. Bueno. A ver, ¿cuánto vale un bien en Venezuela? ¿Cuánto? Sí, es cierto. Bueno, no vale nada. Pero ya tienen todo guardadito, en estos momentos, ¿no? Sí. Esa platica sí, por ahora está perdida. Ahora. Esa platica se Si perdió. Venezuela se recupera, y eso va a tomar tiempo, porque en Venezuela, no se le olvide, se acabó la oposición. Quedó en manos de lo que puedan hacer María Corina Machado, que es la mujer más valerosa que hemos conocido, y Antonio Ledesma, que está entre una cárcel. Porque ya hasta Leopoldo López y Lilian Tintori se les corrieron, los traicionaron. Todos los de la oposición traicionaron al pueblo venezolano. Qué cosa tan horrible. Ahorita Lilian Tintori y Leopoldo están tratando de arreglar el problemita de los 51.000 euros que encontraron en su vehículo. Uy, santo Dios. Bueno, ahora en Colombia... ¿En el vehículo de quién? De Lilian Tintori. Sí. Que ella lo que ha dicho es que es una plata que reunió toda su familia para un familiar que tienen enfermo y para hacerle el tratamiento. ¿Sí? Y bueno, dijo, Que esa tiene 100 plata es años. mía, pero pues es una ¿Sí? plata del trabajo de nuestra familia. La abuela, Muy bien. la abuela. Bueno, ahora Muy bien, la pretenden... abuela. Las abuelitas ya son culpables de todo. De todo. Ay, Dios mío. ¿Se acuerda pues del escándalo que hubo con un abogado, alijo sí. que le encontraron a no sé quién? No, es que se me lo metió mi abuelita. ¿Y dónde está su abuelita? De la esposa de Moreno, de la esposa de Moreno. La el famoso esposa de abogado, Moreno. sí. ¿Y dónde está la abuelita? No, ella ya se murió. Bueno, tranquilos. Pero tranquilo que ahora pretenden autorreformar la justicia. Entonces, ¿cómo la van a autorreformar? Que prohibiendo la entrada de los abogados a las cortes. ¿Cómo le parece? Muy pues? bueno, ¿no? ¿Cómo le parece? Mira, ¿Qué eso es un reforma? efecto distractor Prohíbanlos porque en los despachos no. judiciales. Qué pena, pero lo enfocan como si el problema fuera del abogado en cuestión, cuando yo insisto, para mí el abogado lo que era un mandadero, era un chepito, como dice Temar. Aquí el tema es de la justicia, que no intenten desviar el tema hacia los abogados. Sí. Aquí el que peca por la paga o el que paga por pecar. ¿Quién es más culpable? ¿Musa Besaile, el intermediario o el que recibió la plata de Musa Besaile? Los 2.000 millones de pesos. El magistrado Bustos, que la gente se pregunta, ¿en qué cárcel está? ¿En la Modelo, en la Picota? ¿Dónde está? No, absolutamente. Pero no sí, le han empezado el proceso y no se lo van a empezar, porque esa es la misma corruptela, la corruptela de Juan Manuel Santos. No se les olvide que Ñoño y Musa son los grandes electores de Santos. Claro. Entre los dos pusieron los votos que teóricamente derrotaron a Oscar Iván Zuluaga, porque a él lo derrotaron finalmente en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero votos los de Ñoño y Musa, comprándolos uno por uno. Y esa es la pregunta, doctor Fernando. Si el abogado Luis Gustavo Moreno era un extorsionista profesional, como lo dijo Musa Besaile ayer ante los medios de comunicación, ¿qué venía haciendo el senador entonces? Pero hágame el favor. ¿Y qué venía siendo el magistrado de la Corte para los que recibieron esa platica? ¿O con los 2.000 millones se quedó todo Bustos? Por Dios, No. Esas decisiones se toman en sala. ¿Dónde está la sala? ¿Cuándo la sala va a responder por esta podredumbre, por esta porquería? No, este fue un problema puntual. Que lo estudie la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es decir, nuestros socios, porque no se les olvide que el Congreso es el que nombra el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, y el Consejo Superior de la Judicatura es el que selecciona los candidatos para la Corte. ¿Y qué autoridad moral tiene la Comisión de Absoluciones para juzgar a las altas cortes?
Pues William, pero ni además autoridad es ni que no independencia, porque William. no Lo que conocemos- no tiene, William, lo que no tiene es independencia. Es que En por un- eso no va a pasar ver, nada. En un A ver, capítulo. William, perdóneme, pero yo quiero, es que usted pues me salió muy rápido al quite. A ver, y yo doctor. quiero saber si me entendieron. A ver, sí, señor, claro que sí. ¿Quién elige el Consejo Superior de la Judicatura? El Congreso. El Congreso de la Sí, señor. República. Muy bien. ¿Y el Consejo Superior de la Judicatura a quién elige? A los jueces. A todos los magistrados de las Claro. altas cortes. Luego, en últimas, ¿quién elige a los magistrados de las altas cortes? El Congreso. Por eso, Exactamente. no hay ¿Y quién juzga? independencia. Sí. ¿Y quién juzga a los magistrados de las altas cortes? El El Congreso. Congreso. Ah, bueno, Es, muy es- bien. es entonces. absurdo, ¿no? O sea Sí. que usted, mejor dicho, usted hizo la presentación ideal de la presentación mía. Yo le di la punta de trillo y usted resolvió el tema de la manera más elocuente. Estamos con una política judicializada o una justicia politizada. Politizada, absolutamente, William. Montserrat Por eso recuerda- los ex magistrados están muertos de la risa en su casa. Montserrat Porque saben recuerda- que no va a pasar nada. Montserrat recuerda los dolores de cabeza que yo tuve a raíz de un capítulo de un libro que se llamó Juicio a la Corte Suprema de Justicia en Parapolítica, Verdades y Mentiras, que me costó más de una subida de escalas, porque uno a uno fuimos detallando los casos de toda la podredumbre de la Corte Suprema de Justicia. Y eso lo hicimos hace como 9 años. Y ahí está eso escrito, ahí está el capítulo, para que la gente que quiera verlo, por ahí se consigue, por ahí tenemos, para que sepan cómo viene operando nuestra justicia y que desde aquí, desde la hora de la verdad, hemos tenido la oportunidad de decirle al país todas las cosas que han ocurrido. Por eso, doctor Londoño, le voy a preguntar nuevamente a usted, porque es con usted con quien va a entender para este tema. ¿Por qué engavetaron la reforma a la justicia propuesta por el doctor Fernando Londoño Hoyos? Eso lo hicieron entre Camilo Espina Ajá. y el exfiscal Montealegre. Ah, perfecto. Entre los dos. Listo. El presidente Uribe los dejó hacer. Ya. Esa es la impresión que yo tengo. Pero pregúnteles a Camilo Espina y a Montealegre por qué engavetaron la reforma. ¿Y cómo era la reforma? Que, Porque la perdóneme, gente- la reforma estaba aprobada Aprobada, me y acuerdo. redactada. La última redacción fue Yo- de la Corte Suprema de Justicia en pleno, Sí, señor. reunida para el efecto todo un fin de semana en un hotel de Paipa para revisar el proyecto que había sido presentado por el Congreso, por el gobierno, por mí, Señor. Sí, señor. que había sido revisada por ellos, que habían hecho sugerencias para las reformas, las habíamos aceptado. Volvió el texto final, la Corte se reunió en Paipa, lo estudió, lo examinó y dijo, este es mi proyecto. Seguimos oyendo inquietudes. Le dije al presidente, esto es un tesoro. Una reforma a la justicia del gobierno de la República y de la Corte Suprema de Justicia, con el visto bueno de muchos magistrados del Consejo de Estado, porque el presidente era un chisgarabís antioqueño. Recuerden ustedes el nombre de ese sujetico, que obviamente hizo oposición y que entonces el Consejo de Estado no se manifestó como tal porque el presidente pues estaba metido en la varaunda que conocemos. Pero muchos magistrados del Consejo de Estado estaban de acuerdo. Eso era un tesoro. Eso fue lo que engavetaron. Ah, bueno. Sí, yo recuerdo que teníamos un presidente de la Corte que ya murió, Silvio Fernando Trejos, que a propósito recordamos hoy aquí porque fue hasta en moto. En moto se vino porque se le varó el carro. Ah, no, había un trancón terrible de esos parecidos a los que ocasiona la carrera 11 en Bogotá. Ciclovía. Por cuenta de la ciclovía, y se vino en moto para cumplir con una cita con usted en el noticiero La Hora de la Verdad, ahí en la 39 con 18, cerquita donde pusieron donde nos iban a meter el camión bomba famoso.
William, hablando de justicia, y esto es muy preocupante respecto al tema de cómo se está surtiendo el tema de del último magistrado que tiene para proveerse en la Corte Constitucional. ¿Qué pasó? Ayer el Congreso de la República, el Senado exactamente, escuchó en audiencia pública a los 3 candidatos a la terna. A Judith Bernal, abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a José Fernando Reyes Cuartas, abogado de la Universidad de Caldas, y también al abogado John Jairo Morales Alzate. Pero ¿saben qué me llama la atención y me parece muy grave? De estos candidatos, escuchamos a cada uno presentarse en la plenaria. La señora Judith Bernal es una mujer pues muy sencilla realmente. Es como tímida para las ideas. Da como pena. Ella fue clara en expresarle a la Unidad Nacional que va a velar por los acuerdos de las FARC, con las FARC, y que estos se ajusten a la ley. José Fernando Reyes Cuartas, diría yo, es el hombre que mejor discurso tiene de los 3 candidatos, pero me preocupa muchísimo lo siguiente, y es que leí un trino de Gustavo Rugeles, donde Gustavo Rugeles insinuaba que este señor José Fernando Reyes Cuartas resulta ser amigo y sindicado elegido o acompañado, apoyado por el señor Bustos. Todavía Bustos está señalando. Imagínese. Pero ¿cómo? Si manda en las Cortes Bustos. Entonces es preocupante. Y aquí tiene candidato para la Corte Constitucional. Eso lo dice el señor Rugeles. Él es el candidato, el señor Bustos, el señor José Fernando Reyes Cuartas. Bueno, que es al mismo tiempo, dicen que es el que tiene el guiño de Santos. A propósito, sí, usted ahora preguntaba que por qué están por ahí en la calle esos presidentes de la Corte y qué pasa con las ministras. Con Gina y la señora. Las ministras no están en la calle de Colombia, están en una calle en los Estados Unidos. Muy ocupadas. Exactamente. Diciendo que si les quieren preguntar algo, que les pregunten por medios electrónicos. Que ellas con mucho gusto contestan, pero desde allá, ya, que ellas acá no vienen. Doctor, ¿sabe una cosa? Tengo una noticia que usted esta mañana desarrolló desde la semana pasada, usted le viene dando China. Dice que se prohibió el paramilitarismo en Colombia. Ya, allá anoche. Sí. Que fue prohibido el paramilitarismo. Claro, no prohibieron la guerrilla, no prohibieron las BACRIM, no prohibieron el narcotráfico, no prohibieron las ollas del microtráfico. Hubieran podido aprovechar para prohibir todas esas cosas y hubiéramos resuelto los problemas de Colombia. Mire lo que dice el acto legislativo, doctor Fernando, en su primer artículo. Ese acto legislativo: se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción de grupos civiles armados, organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo las denominadas autodefensas paramilitares. Ayer, la Cámara de Representantes salió con esta genialidad y con 96 votos a favor aprobaron la ley contra el paramilitarismo. Ángela Robledo, representante de la Cámara, celebró, escribiendo un trino que decía: votación no al paramilitarismo. No al paramilitarismo. De manera que hay paramilitarismo, de manera que los militares colombianos son unos sinvergüenzas, son unos bandidos que tienen auxiliares para cometer fechorías. Eso significa prohibir el paramilitarismo. Sí. Entonces... bueno, muy bien. Y los mandos militares, mudos, porque desde que les sigan pagando la prima que les paga el presidente Santos, siguen mudos. Por Dios, no, esto no puede ser. Al país hay que rescatarlo de la inmoralidad. ¿Y quiere que le cuente una última cosita para despedirnos, William? A ver, doctor. ¿Está bien amarrado? Mire, yo ya no necesito cinturón adicional, usted sabe que yo... Muy bien. Sí, usted sabe que el doctor Oscar Iván Zuluaga, a través de Apoderado, presentó una tutela por todas las irregularidades que hay en el proceso del Consejo Nacional Electoral en su contra. Sí, señor. Especialmente por violaciones fundamentales al debido proceso. Y no tenía salida. El magistrado que recibía eso no tenía salida. Ayer lo resolvieron la tutela. ¿Sabe qué dijeron? ¿Qué dijeron, doctor? Como no tenían salida, ¿qué dijeron? Que la tutela no era procedente. Que el doctor Oscar Iván Zuluaga podía acudir a los medios judiciales ordinarios para defender sus derechos. Y entonces se acabó la tutela. Bueno. Comprendió, ¿no? Claro, y ese gran abogado que es el doctor Oscar Jiménez Leal, porque eso sí le digo. ¿Con quién? ¿A quién le tenemos que preguntar esto cómo es? El país tiene que saber cómo funciona esto. Un jurista. Y cómo se dictan las tutelas que se dictan en Colombia y cómo se niega el derecho a la tutela al doctor Oscar Iván Zuluaga. Porque obviamente si le dictaban esa tutela, el doctor Oscar Iván Zuluaga quedaba libre para seguir su campaña política. Ahora tiene que seguir un proceso
Pues que hágame el favor, ¿cuándo va a terminar? Muy bien, y estábamos hablando con ustedes, queridos amigos, al oído. Son ya las 7 de la mañana, 44 minutos. Las Moradas, Camino en Santidad. Transcripción al español actual del hermoso libro Las Moradas de Santa Teresa. Preciosa lectura que nos lleva a descubrir las maravillas de la vida espiritual, fuente única de la felicidad eterna, que solo hallamos en el amor de Dios. Disponible en las librerías católicas a nivel nacional y en www.moradascaminoensantidad.com. Celular WhatsApp 318-516-0004. 318-516-0004.